Evangelio del día domingo 28 de septiembre de 2025. 26º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y haciendo llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en el lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de levantarnos e ir al encuentro del Señor que Él nos está esperando en cada celebración eucarística. El día de hoy en el Evangelio, debemos ir preparando nuestro corazón, porque muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra de Dios para querer escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Y Dios no nos dice lo que queremos, sino lo que necesitamos escuchar. El Evangelio parece como si fuera una continuación del Evangelio que escuchamos el domingo pasado y el antepasado, para poder sacar mejor, como dicen por ahí, mejor jugo. Déjenme explico, o hacemos un resumen de lo que hablamos hace dos fines de semana atrás. La parábola del hijo pródigo. ¿La recuerdas? Aquella parábola donde un hijo va, despilfarra todo y en medio de la crisis se pone a reflexionar en el amor que el Padre le tiene. Y ese es la confianza en el amor del Padre lo que hace que él cambie de conducta. El domingo pasado hablábamos de una parábola que también un hombre era muy malo, pero no fue en la confianza del amor, sino más bien la astucia y el problema y la crisis en la que él estaba, que hizo que se sacudiera y replantease el valor de las cosas. Pusiera el verdadero valor en las relaciones, en el amor, en la amistad, que en sus bienes materiales que se iban a acabar. Hoy parece que es una situación que va en la misma sintonía, pero resulta que el hombre del Evangelio del día de hoy no cambió de conducta. No reflexionó en el amor del Padre. Y pareciese, no lo sabemos, pero pareciese que nunca tuvo ninguna crisis económica. Al contrario, siempre estuvo muy bien acomodado. Pero tenía la palabra de Dios. Palabra de Dios que no escuchó, que no reflexionó. Y precisamente esto fue lo que lo llevó a la ruina final. El no ser capaz de confrontar su vida con la palabra de Dios, con los escritos de Moisés y de los profetas. Hablemos del Evangelio del día de hoy. Un hombre rico, millonario, que vestía muy finamente y comía grandes banquetes. Pero este rico no era capaz de ver la necesidad de su hermano. Y esto es importante porque ese pobre que quería comer las migajas que caían de la mesa del rico sí tiene nombre. Él se llama Lázaro. Y es importante porque Lázaro, un pobre, que incluso los perros se acercaban a él a lamerle las llagas, él fue al cielo.
Los ricos no tienen nombre en este evangelio, en esta parábola. Es un desconocido el rico, pero el pobre Dios sí lo conoce y lo llama por su nombre, Lázaro. Y Lázaro significa a quien Dios ayuda o el que ayuda. Y esto es importante porque ese hombre llamado Lázaro sí tenía un corazón generoso y ayudaba. Incluso tan generoso era su corazón que los perros se acercaban a él. En cambio, aquel rico, del cual el evangelio no nos dice su nombre, no era capaz de ayudar. Era egoísta, ambicioso, solamente se preocupaba por su bienestar temporal e inmediato, que no era capaz de ver a los demás. La parábola nos cuenta que los dos mueren. Lázaro se va al cielo y aquel rico se va al infierno. Y ahí, en el infierno, en ese lugar de suplicio, voltea para arriba y contempla a Lázaro. Y contempla también a Abraham. Y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y venga y me pueda refrescar la lengua porque estoy en un gran suplicio. Y Abraham le dice, eso es imposible. Entre los que están allá y acá hay un gran abismo. Él sufrió y tú gozaste de muchos bienes, por eso cada quien tiene su merecido. Entonces aquel rico le dice, entonces manda a Lázaro, a mis hermanos, para que les advierta y cambien y no lleguen a este lugar. Pareciese que el rico sí tenía en esos momentos buenos sentimientos, pero ya era muy tarde. Lo que le dice a Abraham es, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel que está en las llamas le dice, no, si un muerto resucita, sí que lo escucharán. Y Abraham dice, no es así. Si no escuchan ni a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no lo escucharán. Hoy eso nosotros lo podemos ver. Jesús resucitó y nos ha hablado del amor del Padre y nos ha hablado de que esta vida se va a prolongar allá. Así que hay que saber muy bien cómo estamos viviéndola aquí, porque aquí ponemos la dirección. Pero parece que ni Jesús, un muerto que resucitó, tampoco lo escuchamos, porque ni siquiera somos capaces de escuchar la palabra de Dios. Qué importante es que seamos capaces de escuchar este mensaje. Qué importante es de que seamos capaces de entender. No malinterpretemos este texto. El pobre por ser pobre no se fue al cielo, como tampoco el rico por ser rico se fue al infierno. Más bien, en lo que está entre líneas, el pobre llamado Lázaro, aquel que ayuda, se fue al cielo. Y aquel rico que no ayudó, que fue egoísta, se condenó. Si nosotros quisiéramos ver este evangelio solamente en el nivel económico, pues seguramente la mayoría de nosotros diría, pues yo no tengo dinero, yo soy pobre. Allá los que viven en Arabia, aquellos magnates, aquellos que viven de esto, ellos sí, ¿verdad? Ellos deberían de ayudarnos a nosotros los pobres. Pero esa no es la intención del evangelio. La intención es que nosotros creamos conciencia, que nosotros seamos capaces de escuchar la palabra de Dios. Porque no hay más pobre que aquel que no sea capaz de compartir. Y esto es importante porque todos nosotros, en ciertas áreas, somos muy ricos y en otras seremos muy pobres. Pero todos tenemos la capacidad de compartir algo de lo que tenemos. Ya sea tu tiempo, ya sean tus palabras, el escuchar. De nada serviría que tú caminaras por la calle, abrieras tu cartera, sacaras $1 y se lo aventaras al pobre. No, no es eso. Se trata de escucharlo, de escucharlo. San Juan, en una de sus cartas, nos dice que es mentiroso aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien sí ve. Parafraseándolo podríamos decir nosotros, es mentiroso aquel que dice que sí escucha a Dios, que no oye, y no escucha a su hermano, a quien sí oye. Es decir,
los pobres nos están gritando. Es una realidad. Qué bueno sería pensar que esta parábola es un cuentito, pero no. La verdad es que sí hay personas que están muriendo de hambre. Y hay otras muchas que nadan en opulencia. Hasta una vez vi un programa en la televisión y vieran cómo me causó un mal rato de saber que hay una joyería para animales. Que hay personas que le compran collares de diamantes a sus perros. Que hay perros que padecen de obesidad. Que una lata de comida para perro es casi lo mismo que comprar un plato de comida en un restaurante. ¿Cómo es posible que haya mascotas que vivan mucho mejor que más de la mitad de los habitantes de este planeta? El problema no es en el dinero que tienes, sino en la capacidad de poder compartir o no. Porque no se trata de lanzar un pescado, sino más bien de enseñar a pescar. Dios, cuando le habla a Moisés en la zarza ardiente, dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. Nosotros en este evangelio Jesús nos invita a escuchar el clamor del pueblo de Dios, que son nuestros hermanos. En el evangelio de Mateo dice: cualquier cosa que hiciste o dejaste de hacer por el más pequeño, a mí me lo hiciste o dejaste de hacerlo por mí. Tenemos que escuchar el amor, el clamor de nuestros hermanos. Los mandamientos, el mandamiento dice: ama a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El próximo, el que tienes cerca de ti. ¿Quién es Lázaro? ¿Sabes el nombre de aquel homeless que ves todos los días? ¿Te has detenido a platicar con él? Quizás tú puedas decir con mucha razón: yo no le voy a dar dinero, yo tampoco tengo dinero. ¿Por qué le voy a quitar el pan de mis hijos para dárselo a los pobres? A aquellos que son más fuertes que yo, que pudieran trabajar y no quieren y que se han metido en esa situación por drogas o qué sé yo. Quizás te entiendo. Pero una mirada de amor, un gesto, un cariño, el platicar, el desear buenos días, a veces eso sacia más el corazón hambriento de amor que las tripas que puedan tener hambre. El día que tú los veas como hermanos, ese día no te va a costar tanto. El día que tú los veas como familiares tuyos, no nos va a costar tanto. Recuerda esto: el rico no se fue al infierno por ser rico, sino por no compartir. Y lo mismo, el pobre no se fue al cielo por ser pobre, sino porque él compartía aún de su pobreza. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, nos enseña eso, que todos podemos compartir si queremos. Y lo más valioso que tenemos es el Evangelio, es el amor. Aprendamos a hacernos sensibles a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios y dejar que nos confronte, porque si no te mueve el amor de Dios, si no te mueve una crisis en la que tú puedes estar para cambiar tu vida, por lo menos que te mueva la palabra de Dios que te habla. Porque si no cambiamos de vida, entonces cuando nos demos cuenta puede ser muy tarde, como lo fue para ese rico, que estando ahí trata de advertirles a sus familiares, pero ya era muy tarde. No seamos sordos a la voz de Dios, que si en algo nos podemos parecer en Él, es en la capacidad de amar. Y esto se pone en práctica en la capacidad de perdonar y en la capacidad de ser misericordiosos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la dicha, el Dios de la misericordia, el Dios que nos ama y que nos da a cada uno lo que necesitamos, y el Dios que también nos invita a poder compartir lo mucho que Él nos da. Que sea este Dios quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en la capacidad de compartir donde nosotros podemos decir que amamos unos a otros, que nos vemos como familia. No porque tengas mucho dinero, tengas muy poco,
Todos tenemos la capacidad de poder compartir tu tiempo, tus palabras, tu amor, tu cariño, la ropa, los tenis, los zapatos, algo de tu dinero, pero es en la capacidad de compartir. Porque de una u otra forma es ahí donde nosotros mostramos hacia dónde queremos ir. Por ahí escuché a alguien decir, si no aprendes a amar aquí en la tierra, ¿para qué quieres ir al cielo? Si allá nos vamos a amar todos. Si no somos capaces aquí de tratar y de procurar amar a todos, entonces, ¿para qué queremos ir al cielo? Si aquí en la tierra quieres vivir de una manera egoísta pensando solamente en ti, ya puedes imaginar hacia dónde te estás dirigiendo. Que tengas un excelente día.